En este caso vamos a hablar acerca de una cuestión fundamental, una cuestión de Estado, y es sobre la obediencia hacia la autoridad política. Realmente sí, ¿no? ¿Y por qué, no? Para responder esta pregunta me acompañan nuestro ya conocido y estimado Jordi, bien conocido por ser estudiante de estudios bíblicos por vocación, estudia política por profesión y es hincha del Barcelona por pasión. Y aquí tenemos a nuestro compañero nuevo aquí, Daniel López, quien es estudiante de Derecho, ya titulado. Un gusto, felicidades. Y se está especializado en Derechos Humanos. Un gusto. Comienza, como aquí hay una afirmación y hay una negación, comienza Dani. Tienes 20 minutos y luego prosigue Jordi con la negación otros 20 minutos. Bueno, realmente creo que voy a tomarme menos de tiempo para la parte introductoria. Sencillamente comienzo con un argumento sobre la base del inicio de la teoría política clásica desde los griegos, en donde se concibe al ser humano en la necesidad de integrarse como animal político. Sobre la base de eso es, digamos, esencial para el mantenimiento de una sociedad ordenada o una sociedad relativamente funcional, que exista justamente una autoridad pública o política y que sobre la base de ello, pues, se acaten y se vivan en las decisiones que se toman. Obviamente eso tiene aristas, tiene límites, hay una reflexión histórica muy fuerte que hay que hacer sobre lo que ha pasado con el ejercicio del poder. Sin embargo, el ejercicio del poder político en manos de una entidad pública es algo con lo que la sociedad, desde que pasó de la prehistoria a la historia, con el paso de la humanidad a la civilización, se ha visto, ¿sí?, la autoridad pública como esencia para el funcionamiento de una sociedad. Incluso se puede decir que hay unas lógicas en el comportamiento humano que implican la necesidad de una autoridad pública a la cual no es que se le deba obedecer porque sí, sino que tiene una razón de ser o para existir. Justamente, si vemos, hay un problema con los individuos, particularmente cuando se les puede delegar tareas de naturaleza colectiva, a menos que exista un incentivo económico directo, viable al corto plazo o que sea rentable individualmente. No existen muchos incentivos para ejercer ciertas gestiones necesarias para el funcionamiento social. Por ejemplo, yo estuve revisando un tema aquí de por qué se crearon las viviendas de interés social, por ejemplo. Y particularmente lo que se decía era porque es preciso y necesario que exista vivienda para personas de bajos ingresos. Sin embargo, no era algo o no es algo que al mercado digamos, de mi país en su momento le hubiera interesado. Si hubiera existido una conexión entre un interés empresarial en aquel momento y esa aspiración social de la vivienda, pues no habría sido necesaria la intervención del sector público. Sin embargo, justamente por esa... Es que se me fue el término, lo estaba recientemente leyendo, pero bueno, el término no lo recuerdo. Sin embargo, lo que sí recuerdo es en qué consiste, y es que existe una cierta inclinación de los individuos en que si existe alguna problemática social, pero si el individuo ve que su acción, que puede mejorar ese problema o esa necesidad social, no lo va a beneficiar directamente a él, o ve que lo puede hacer otra persona, o ve sencillamente que a él no le obedece en sus intereses particulares, él no lo va a hacer. Él simplemente va a esperar a que otro lo haga. Justamente cuando la propensión de los individuos en una sociedad a esperar a que el otro lo haga, a que el otro emprenda ciertas acciones que son necesarias para combatir temas como la pobreza, para combatir temas como no la desigualdad económica. Creo que, digamos, con Jordi tenemos esa coincidencia en que no hay, digamos, que una adversión directa a la desigualdad porque sí, pero sí a las arbitrariedades, sí a ciertos desequilibrios sociales, donde los individuos podrían hacer algo, como dice el voluntarismo,
que creo que es la línea de, digamos, del liberalismo de Jordi. Sin embargo, el problema está en que lo que se ha visto socialmente es que cuando no existe un incentivo directo al individuo para tomar esa acción, no lo va a hacer. Entonces es justo ahí donde se legitima la existencia y la necesidad de que exista una acción afirmativa por parte de la autoridad pública. Justamente porque cuando existe una problemática social o una problemática en general, si no existe un incentivo económico o del mercado, el individuo difícilmente va a decir yo lo voy a hacer, yo voy a asumir esa responsabilidad. Y es ahí donde el sector público toma una gran preponderancia, digamos que una gran preponderancia en ese aspecto. ¿Sí? Hoy en día, digamos que vemos un desorden muy fuerte, justamente es porque se ha perdido esa base o esa vocación de lo que es la función pública. Antes de la Edad Media, que siento fue un tiempo en el que filosóficamente hubo una gran deformación de lo que se entendía como función pública en los tiempos grecorromanos. Justamente lo que se buscaba era que la institución pública a la cual se le debía obediencia buscaba el bienestar de los ciudadanos, no dándoles el bienestar en sí mismos, sino generando las condiciones para el desarrollo del bienestar de los ciudadanos en general. Desafortunadamente, en el razonamiento político que empezó a desarrollarse durante la Edad Media, se perdió esa practicidad en el análisis de la función pública y se empezó más a ver desde una perspectiva filosófica de qué es el poder y para qué. Y se empezó a teorizar sobre ello y se empezó a generar la dinámica o la lógica de análisis político sobre la base de eso. Y es por eso que hoy en día, en una evolución de lo que han sido esos conceptos, desde la cristiandad, desde desde todo el desarrollo que hubo también con el Renacimiento y de ahí para adelante, en esa transición de las ideas políticas, de las teorías políticas clásicas a las teorías políticas contemporáneas, no ha habido mucho cambio en que hoy en día, cuando hablamos de estos temas, no se radica en la funcionalidad y en el pragmatismo y en la necesidad diaria o práctica de la institución pública, sino en qué implica en cuanto a poder, en qué implica en cuanto a soberanía, en qué implica cuanto a libertad. Esa era una discusión que en los tiempos antes de la Edad Media no se discutía porque justamente se entendía que el Estado o las instituciones públicas en su ejercicio de autoridad tenían un componente importante para garantizar unas condiciones de bienestar para la generalidad. Sin embargo, como lo reiteré hace unos momentos, lo que viene a ser la Edad Media es, a través de los teóricos políticos de aquel momento, fue justamente la irracionalidad de la discusión, ya sea divinizando el poder o los que ejercen el poder, ¿sí? Diciendo básicamente que lo que ellos digan es, o sea, que la ley que ellos digan es lo que es, o sea, que no se puede desobedecer. Y por el otro lado, entonces, tenemos ya las teorías que, por así decirlo, fundan los fundamentos para el actual liberalismo más individualista o atómico, como se le describe en algunos términos, y es justamente limitar o tratar de eliminar la autoridad pública. Esto justamente parte de la irracionalidad que se empezó a dar en el análisis político durante la Edad Media, justo porque hubo una sacralización o un asunto muy de sacralizar los temas de autoridad, de sacralizar o de llevarlos a una esfera donde incluso se discutía su legitimidad ya a nivel divino. Y esto fue lo que trajo justamente esa irracionalidad que vemos hoy. Hoy en día lo que vemos es una discusión entre personas que buscan un Estado que les cumpla todos sus caprichos o que impongan su visión del mundo a otros, pero también existen otras personas que desconocen, por ejemplo, la importancia de la autoridad pública para el desarrollo de ciertas naciones. ¿Sí? Es decir, vamos a ser realistas. Muchos de los países que hoy son grandes potencias industriales, que son grandes potencias económicas, aplicaron medidas en algún punto sí liberadoras de la economía, pero por otro aplicaron también mucho proteccionismo. Sí, a la final hubo una mixtura bastante fuerte ahí. Hubo una inversión fuerte en los temas de
materias primas. Justo el tema del imperialismo europeo generó en su momento una ventaja para los empresarios de esos países que colonizaron en África, justamente porque les permitía acceder barato a materia prima muy barata, ¿sí? Además de poder generar condiciones de esclavitud tremendas en África. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista reflexivo históricamente, analizamos que existe la necesidad de que para el desarrollo social se den unas condiciones y se presten unos servicios que por su implicación, por su falta de atractivo para la economía de mercado y para los individuos en sus intereses particulares, no las van a ejercer ellos, sino que para que sean óptimas, estas las ejerce un ente tercero. Ya digamos, basándonos un poco al término del poder y ya evaluando un poco ese punto de vista, vemos, por ejemplo, la escuela del New Liberalism británico, no confundirlo con lo que le llaman ahora el neoliberalismo, sino el New Liberalism, que es una especie de liberalismo social británico que hablaba acerca de que el ser humano o el individuo solo puede ejercer su libertad y sus derechos en el marco de que exista una autoridad pública, justamente que garantice ese tipo de ejercicio, ¿sí? En muchas ocasiones también, y en eso quería ser enfático, se han hecho énfasis en los errores de la autoridad pública en cuanto a eso. Un ejemplo muy sonado, lo que pasó en Ruanda con el genocidio pues, del 94. Entonces muchos dicen, no, es que el Estado no sirvió, el Estado promovió tal cosa, y así. Pues digamos que ese es el gran argumento de los que siempre han sido opositores a la existencia del Estado y que dicen que el Estado no sirve en su función justamente por eso. Sin embargo, si analizamos con lupa la situación ocurrida durante el 94 en Ruanda, los que verdaderamente habían promovido la violencia fueron la milicia Interahamwe, que si bien en su momento fueron entrenados por las fuerzas del Estado, cuando ya llegó la hora del té, como decimos en Colombia, cuando ya pasó el tema de la acción en abril del 94, fueron ellos los que tomaron la acción y a la final fueron ellos los que manipularon a las instituciones públicas de Ruanda para que se pusieran de su lado básicamente en la generación de un genocidio. Recordemos que había sido el presidente de Ruanda el que estaba buscando la negociación con las milicias tutsis en su momento y que fue la población Hutu la que básicamente radicalizada con la milicia Interahamwe actuaron por su cuenta para emprender un genocidio. Entonces, aquí no había sido una falla de que el Estado promovió un genocidio, sino de que el Estado vio que había gente radical en Ruanda y lejos de actuar contra ellos, lo que hicieron fue omitir acción directa contra ellos y permitir que el poder de facto fuera ejercido justamente no por la acción de un Estado de derecho, sino por un tumulto de personas airadas y violentas que ya ni siquiera era que actuaran al margen del Estado, sino que lo que hacían era reemplazar al Estado y tratar de manipular y guiar o instrumentalizar a las instituciones públicas a su favor. Entonces, podemos ir viendo que lo que ha pasado en esas discusiones de si es legítimo o no la obediencia al Estado es porque de alguna forma se ha irracionalizado o se ha llevado al extremo sin tener en cuenta el equilibrio necesario para el ejercicio de la política a nivel general, pero también las necesidades en concretos de cada sociedad. Sobre la base de ello, sí debe existir obviamente una autoridad pública, sí debe haber obediencia, porque pues sin esa obediencia no habría funcionalidad. Ahora, matizo que obviamente no es una obediencia ciega o irrestricta, pero que justamente no podemos partir de que la institucionalidad pública es mala por per se, sino que realmente hay que analizar caso por caso para ver si la obediencia al Estado, en ese caso en concreto, corresponde a una acción éticamente viable o responsable, ¿sí? Pero, digamos, en muchas ocasiones los abusos en el ejercicio del poder que se han dado ha sido justamente no por
el ejercicio directo del Estado, sino por el enseñoreamiento de ciertos sectores de la institucionalidad pública. ¿Sí? Muchos de los abusos, muchas de las dictaduras, muchas de las dictablandas o de las denominadas democracias iliberales que hoy abundan, desgraciadamente, han sido producto no de la existencia misma del Estado o de la existencia de una institución pública, sino del apoderamiento de determinados grupos, ya sea económicos, de presión, religiosos, de la institucionalidad pública, ¿sí? No por la existencia misma de la institucionalidad pública, sino por la instrumentalización de determinados grupos que obviamente en casos en concreto pueden ser algo muy complicado de llevar. Es decir, sé tú cristiano en un país como Irán. Eso es un problema tremendo. ¿Sí? O sé, por ejemplo, tú de una minoría étnica en un país africano dividido en regla. Obviamente vas a llevarla de perder. Pero es una situación que no se puede llevar a todas las situaciones que existen en el mundo. Y justamente por eso, como humanidad, nuestro deber en cierto punto es ser reflexivos para avanzar a que la institucionalidad esté en una constante reforma para ser funcional para el grueso de la generalidad poblacional y no solo para grupos determinados. Entonces, todos los errores que se han dado en el ejercicio del poder no es porque exista el poder en sí mismo, sino porque justamente el poder se ha ejercido contra derecho, se ha ejercido de una manera arbitraria fuera de los parámetros de la institucionalidad pública. Normalmente vemos el nepotismo en sociedades como la hispanoamericana, vemos mucho nepotismo, vemos también mucha cleptocracia, vemos mucho contubernio entre determinados sectores empresariales y algunos gobiernos, vemos, digamos, también multinacionales, ya sea con objetivos directamente económicos, como las mineras canadienses, o con objetivos político-económicos, como las empresas de anticoncepción y demás. Justamente son los abusos de poder por debajo del poder o en las sombras del poder lo que ha normalmente llevado al extremo el abuso del poder público, pero no el poder público en sí mismo, sino la instrumentalización por grupos determinados que quieren someter a otros o que quieren malutilizar la pública, pero no justamente por el poder en sí mismo. Entonces quería dejar cerrada ya, creo que la intervención, ya se me va a cumplir el tiempo y creo que con eso pues di grosso modo las ideas, espero que pues hayan sido claras, no sé si el audio estaba bien, igual de todos modos les agradezco el espacio. Muy bien, Dani, y respondiste, te quedaron unos, de hecho, 3 minutitos. Le toca a Jordi, voy a ir poniendo el timer, ya puede empezar. Perfecto. No he tenido la palabra hasta ahora, ha pasado mucho tiempo, parece descontextualizado, pero quiero dar los agradecimientos pertinentes a Dani y al moderador, que es moderador por ser amigo mío, pero también quiero que la gente se crea que tiene competencia para dirigir el debate. Yo no pensaba que fuese necesario, sobre todo porque no me corresponde la tarea de moderar el debate, recordar de qué trata el debate y de qué no trata el debate. El debate no trata de hacer una descripción del funcionamiento del Estado. No va de si el Estado es bueno o es malo en términos de eficiencia. Dani y yo podemos estar de acuerdo en que es bueno en términos de eficiencia o es malo en términos de eficiencia. Ni tan siquiera en si distribuye mejor o peor los bienes y servicios que ofrece. E incluso si el Estado es mejor o es peor en términos de riqueza o de crecimiento económico. Y ni tan siquiera el debate está directamente relacionado, salvo que se establezca un argumento lógico que lo pruebe, que la funcionalidad del Estado es superior a la funcionalidad de una anarquía política. De lo que el debate va es si el Estado disfruta o no disfruta de derechos especiales que no son aplicables a ningún otro sujeto político más que a sí mismo. Es decir, si tenemos obligaciones hacia el Estado o no tenemos obligaciones hacia el Estado. Mi contraparte acaba de hacer una genealogía del poder público exquisita, exquisitamente espuria,
¿Por qué no se relaciona con el tema del debate? El debate se relaciona con la ética, si el Estado está éticamente justificado para generar sus intervenciones. Entonces, voy a simplemente dedicarme brevemente a explicar qué es la ética. La ética es el estudio sobre lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Es decir, que las afirmaciones son evaluativas. Y hasta ahora, insisto, porque mi contraparte tiene un conocimiento que admiro, sinceramente lo admiro, ha hecho afirmaciones descriptivas explicando el funcionamiento del Estado. De hecho, ha estado más tiempo explicando por qué el Estado funciona mal, no porque funciona bien, lo que significa que me ha hecho una parte del trabajo y me podría descontar 10 de los 20 minutos. Las afirmaciones del debate son evaluativas, no son descriptivas. Entonces voy a asumir dentro del campo de la ética una serie de principios. Principios que voy a presuponer, si tiene algún inconveniente mi contraparte en rebatirlos, los va a poder rebatir. El primero de ellos es que las personas pueden descubrir principios éticos, que estos principios éticos son objetivos, que se pueden intuir o se pueden indagar, que las respuestas éticas, si las cosas son buenas o son malas, no son dependientes a la actitud del observador, sino que son independientes. Por ejemplo, matar a un ser humano inocente está mal, y está mal con independencia de la aprobación o reprobación del acto de la sociedad del momento. Está mal matar judíos, aunque vivamos en el Tercer Reich, donde muchas personas pensaban que estaba muy bien. Descubiertos los valores morales correctos, debemos proceder en obediencia a los mismos. Y dichos valores son irreductibles, lo que han defendido autores como Michael Huemer. Me voy a basar en mi exposición, en parte, en lo que él diga, no en lo que él diga, sino en muchas de las cosas que él ha escrito, que es el intuicionismo ético. Yo me uno a la mayoría de los filósofos morales que existen en teoría política. Lo razonable es suponer que las cosas son como parecen ser. Es decir, mi tarea pasa por demostrar que la autoridad política no es legítima intuitivamente y como no lo es intuitivamente debe ser rechazada, y voy a hacer uso de autores que son perfectamente reconocidos por su competencia y sobre todo no me iré a Ruanda, voy a irme un poco más cerca en el tiempo. Voy a definir la autoridad política como la define James Buchanan. Es ese rasgo del Estado en virtud del cual puede demandar coacción que los individuos o grupos no pueden demandar y según los cuales los ciudadanos tienen la obligación de obedecer. Es decir, existe la legitimidad política, que es el derecho que tiene el Estado a dictar las leyes y hacer que se cumplan a través de la fuerza, y existe la obligación política por parte del ciudadano a obedecer el gobierno. Defiendo que ni la obligación política del ciudadano ni la legitimidad política del Estado son propiedades éticamente sostenibles, tampoco en regímenes democráticos. Dado que la coacción es la base de la autoridad del Estado, lo que me sorprende que no haya sido abordado, porque estamos hablando de ética, el Estado solo puede ser justificado prima facie si existe la presunción moral a favor de la coerción y si el Estado posee los atributos morales a favor de la coerción. Y no se ha ofrecido ningún argumento para justificar que el Estado tiene prerrogativas para utilizar su poder y su fuerza contra el ciudadano, no a favor, porque si no, no necesitaría el uso de la fuerza. El argumento entonces que voy a intentar utilizar y que voy a intentar utilizar a modo de conclusión va más o menos de la siguiente manera. Premisa 1. Para justificar la autoridad del Estado debe negarse que existe una presunción moral contra la coerción. Premisa número 2. Existe una presunción moral contra la coerción. Conclusión, no puede justificarse la autoridad del Estado. Por supuesto, este argumento no es probatorio en sí mismo, pero puede ser probado a lo largo del debate si ocurren dos cosas. Uno, no se presentan buenas razones para justificar la autoridad del Estado, que es lo que creo que acaba de pasar. Dos, se presentan buenas razones para demostrar que la autoridad del Estado es una ilusión, es decir, que en realidad no existe un deber de obediencia hacia el Estado, que es lo que creo que va a pasar. Para ello voy a intentar utilizar 4 argumentos en contra de la autoridad ética del Estado. 1. Argumento anticontraactualista. No hay establecida una relación contractual entre el Estado y sus ciudadanos. Este lo pongo en primer lugar porque es el argumento principal de mi intervención. ¿Por qué? Porque la afirmación de que tal pacto social sí existe es la principal vía de justificación que se utiliza en términos filosóficos dentro de la teoría política. La han utilizado Locke, Hobbes, Rousseau, Rawls, Harrington, Grocio, Thomas Paine. Se me ha intentado asociar con el liberalismo. Muchos de los autores que acabo de mencionar son liberales. Con el liberalismo nace el Estado. Y eso es una cuestión que debe quedar meridianamente clara, porque cuando mi contraparte defiende la existencia del Estado, se está sumando a los autores liberales, no los está refutando.
Según esta teoría, y adelanto que no me va a dar el tiempo para esbozar todos estos argumentos, lo voy a intentar hacer a lo largo del resto de las exposiciones, los ciudadanos se someten a las leyes para acatarlas, dado que el Estado suministra servicios a la población para protegerlo. Entonces, existe un acuerdo, no hay infracción de los derechos del ser humano, al, por ejemplo, cobrarse impuestos, cotizaciones, confiscar propiedades, cuando no lo permiten, porque hay un contrato según el cual esto debe ser así. Primero, a pesar de lo que digan presidentes con mucho pelo, se puede defender la teoría del contrato social a pesar de que no haya sido firmado, a pesar de que ningún ciudadano lo haya firmado. Pero esa es apenas una de las tres posibles vías de justificación del contrato social, en este caso el explícito. Pocos autores han defendido esta postura y no voy a perder demasiado el tiempo en explicar que incluso en el caso de haber sido firmado por alguien, ese contrato no ataría a no firmantes, es decir, a generaciones futuras, como por ejemplo la nuestra, y por tanto no obedece a la naturaleza de un contrato. La segunda, a la que vamos a atacar, es a una más común, que es la teoría del contrato social implícito. En este caso, la conducta y no la expresión verbal o escrita es la que nos ha hecho aprobar el contrato. Voy a poner un ejemplo que puede sonar simpático. En medio de una cena, un amigo pregunta si alguien tiene inconvenientes en romantizar la reunión con música de Shakira, que es una cantante colombiana. Como lamentablemente la gente tiene gustos muy atrofiados, nadie pronuncia una sola palabra, lo que nos hace asumir que nadie se opone a ello y, por tanto, el amigo que tiene muy malos gustos musicales pone las canciones de Shakira. Aquí hay un acuerdo implícito, puesto que nadie ha presentado explícitamente inconvenientes. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el consentimiento del pago. No necesitas consentimiento explícito para saber que si estás en un bar y pediste una bandeja paisa, siguiendo con los ejemplos de mal gusto, la vas a tener que pagar como contraprestación. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo. Este tipo de consentimiento sí es aducido por muchos contractualistas para respaldar la obediencia al Estado. Tú estás en una carretera hecha por el Estado, es un medio de comunicación público del Estado, vas a un hospital público, vives en un país con Estado y por ende debes pagar al Estado. Hay varios problemas. Uno, no toda alusión a un contrato implícito es correcto. Por ejemplo, no oponerse a un acuerdo implícito no implica aceptarlo. Este, por ejemplo, es un ejemplo que utiliza el filósofo John Simmons. La reunión del martes se trasladará a las 10. Quienes tengan alguna objeción sean tan amables de cortarse el brazo. Este acuerdo es insostenible porque no sigue un procedimiento razonable. Si la alternativa a no convivir en un estado es, por ejemplo, como dice Michael Huemer, irme a la Antártida o pegarme un tiro, eso no es un procedimiento razonable de ningún acuerdo. Una expresión de rechazo explícita, segunda razón por la que no es una buena teoría de contrato social, no puede prevalecer. Una expresión de rechazo explícita no puede prevalecer sobre debe prevalecer, sobre un consentimiento explícito. Si rechazas explícitamente la presencia y la adhesión a un Estado, entonces eso debe prevalecer sobre un consentimiento implícito. En otras palabras, si niego abiertamente la aceptación del contrato, no se puede aducir un acuerdo implícito. Por ejemplo, los anarquistas. Otra razón para negar el acuerdo implícito es que el Estado no es el propietario legítimo sobre el territorio en el que impone su jurisdicción. Y remito a autores como Franz Oppenheimer, no estoy hablando del padre de la bomba atómica, Charles Tilly, Murray Rothbard, que argumentan que la expropiación previa se ha dado mediante la coacción y el saqueo organizado. Dani, cuando has dicho que el saqueo, las actitudes imperiales no son necesariamente propiedad de los estados porque simplemente es una forma de instrumentalizar los estados nacen a través de esos procedimientos y como este es un debate ético además de descriptivo, tienes que decir que eso es éticamente mejor que simplemente tener otro tipo de derechos de propiedad que no se basen en la coacción y el saqueo organizado. Así que dejo en tus manos justificar el saqueo, que es básicamente lo que hace cualquier persona que defiende la existencia del Estado. Y última razón, los contratos implícitos, así como los contratos explícitos, deben tener formas de rescisión y esa rescisión debe ser viable. No es viable en el caso del Estado y David Hume hace una analogía y dice lo siguiente. Cito, un hombre que permanece a bordo de un navío consiente por su propia voluntad el gobierno de su capitán, aunque haya sido trasladado mientras dormía y para abandonar el buque deba saltar al océano. No hay condiciones razonables para rescindir el contrato. Por tanto, primer silogismo de uno de los argumentos que voy a intentar presentar a lo largo del debate. Premisa 1. Disolver el contrato social con el Estado implicaría renunciar a cosas cuyo derecho es previo al Estado. Por ejemplo, techo, relaciones con vecinos, amigos, la propiedad misma. Premisa número 2. El Estado no posee autoridad para conculcar derechos previos, sino que tiene autoridad para protegerlos. Conclusión, no se puede rescindir el contrato social con el Estado de forma legítima y por tanto no existe un contrato social
legítimo, de lo que se deriva que el contrato social no existe, puesto que la legitimidad es un requisito indispensable para que el contrato social exista. La reciprocidad es un elemento básico para la existencia de un contrato. El Estado no cumple todos sus compromisos con el ciudadano, no hace falta que lo pruebe porque lo acaba de admitir mi contraparte. Por tanto, el Estado no es recíproco y por tanto no existe un contrato social con el Estado porque es necesario el elemento de la reciprocidad. Me da tiempo para explicar el contrato social hipotético de un filósofo político que nuestro experto en derechos humanos habrá estudiado mucho, que es John Rawls. Lo que dice el contrato social hipotético es implícito, explícito, da igual, es una pavada, como acabo de mostrar, y ellos mismos lo admiten, por eso se pasan al hipotético. Dicen, los ciudadanos quizás no han consentido de forma explícita o implícita, pero lo habrían hecho bajo ciertas condiciones. Y para ello es necesario que esos valores hipotéticamente aprobados casen con la existencia del Estado. Por ejemplo, en el caso de Rawls, necesitamos un Estado porque si no conociéramos nuestras condiciones previas, que es lo que denomina estar detrás del velo de la ignorancia, entenderíamos que se minimizaran las desventajas de los menos favorecidos. O sea que para que el contrato social sea factible en el campo hipotético, deberían existir principios morales que todos aceptásemos si nos sacásemos de encima parcialidades, privilegios propios, elementos de nuestra biografía. Y Rawls concluye que esos principios no prejuiciosos, a los que todo hombre razonable debería llegar, son los principios de la justicia distributiva. Las diferencias sociales, como las desigualdades extremas, son aberrantes. Cito a Peter Singer: si los juicios éticos deben ser universales, estoy aceptando que mis propios intereses, por el mero hecho de ser mis intereses, no pueden ser más relevantes que los de otras personas. De ahí que mi preocupación natural, porque mis propios intereses sean tenidos en cuenta, deben extenderse y abarcar intereses de otros. O sea que los individuos acuerdan principios de justicia que rigen la estructura básica de la sociedad, sin conocer sus propias circunstancias particulares. Para Rawls es el principio de igual libertad, que garantiza derechos, libertades, y el principio de la diferencia, que permite desigualdades económicas siempre que beneficien a los menos favorecidos. Problema: pueden existir desacuerdos que atenten contra ese consenso que buscan los contractualistas sin que estos desacuerdos se basen en privilegios, sino en principios morales impersonales. Lo contrario debería mostrarse, así que le doy la tarea a mi contertulio para que me demuestre que se puede oponer uno al contrato social sin que lo haga porque simplemente estoy atendiendo a mis propios privilegios. Por ejemplo, el anarquismo político es un principio que atenta contra el hecho de que el Estado deba existir. Para negar que eso es una buena forma de oponerme al contrato social, deberías mostrarme que defiendo el anarquismo por una posición de privilegio personal. Creo que la carga de la prueba, y tu carga de la prueba, es brutal porque mi contraparte no solamente debe probar que el anarquismo es falso, sino que es irracional. Es decir, que no puede ser pensado y que es insostenible. Segunda razón por la que Rawls está equivocado. Aunque la existencia del Estado fuese racional y justificable, mejor que otros sistemas y por tanto los principios de Rawls, los de Dani, fueran los más sanos, de ello no se deduce que me tenga que adscribir forzosamente a ese Estado. Por ejemplo, un empresario tiene una propuesta atractiva para darte empleo. ¿Ok? Esa propuesta es razonable, está bien informada, eleva tu salario y las horas de trabajo son aceptables. Pregunta: si yo rechazara ese acuerdo, aunque fuera irracional, sacarme de encima ese acuerdo, ¿el empresario tendría la autoridad moral para obligarme a aceptar esa propuesta a la fuerza? La respuesta es que no. Los propios estados acuerdan con ese principio, porque, por ejemplo, un médico no puede proponerte un tratamiento a la fuerza, atenta contra las leyes del juicio de Nuremberg. Esas son las leyes. Las vacunas del COVID no obedecieron a esas leyes. Por tanto, premisa: la teoría del contrato social de Rawls implica que solo se pueden rechazar sus principios por prejuicios y circunstancias de privilegio personal. Premisa 2. Se puede rechazar la teoría del contrato social rawlsiano más allá de los prejuicios y circunstancias particulares. Conclusión: la teoría del contrato social hipotético es falsa. Además, la contraparte entonces debería tener la carga de la prueba para demostrar que el Estado, como parte del contrato, participa de un cierto elemento de reciprocidad. Tengo mis últimos minutos donde, entre los muchos argumentos que voy a poder utilizar, porque me faltarían varios, puedo decir que la única forma ética que creo que mi contraparte puede utilizar es un argumento utilitarista. El problema con el utilitarismo es el siguiente, es decir, ok, tengo que justificar éticamente la existencia del Estado. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a decir que a lo mejor está mal el Estado, pero
la existencia del Estado maximiza el bienestar del mayor número de personas posibles, ¿no? El problema con el utilitarismo es el siguiente. Para salvar, por ejemplo, la vida de 5 pacientes que necesitan trasplantes de órganos, sin los cuales morirán, ¿estás justificado en matar a un paciente sano para incrementar el bienestar del mayor número? Si, por ejemplo, se ha cometido un crimen en una ciudad que ha causado un gran revuelo civil y el sheriff, el policía, sabe que si nadie es castigado, se van a producir disturbios. Debería y podría tomar a una persona inocente para incriminarla, lo cual produciría un daño individual, encausando a la persona inocente para producir un bien mayor para el mayor número, que sería el bien de evitar los disturbios. El consecuencialismo político, en este caso, trasladándolo a la filosofía política, trata de explicar que, bueno, el Estado ofrece unos servicios esenciales que nadie produciría en su ausencia. Debo decir que mi exposición inicial no es una réplica a la anterior. Tengo una réplica a eso de que no hay incentivos. Bueno, sí, de hecho puedo decir que si no hay incentivos para crear nada en el mercado es porque nadie lo quiere. La pregunta es, si nadie lo quiere, ¿quién es Dani para decir que esos servicios tengan que ser creados? Ese sería un punto que, insisto, entra dentro de la ética consecuencialista, que en cualquier caso tiene que aprobar. Si no fallo, me faltan 2 minutos y medio. Lo que puedo decir es que podemos plantear un silogismo antiutilitarista a través de 2 premisas. Si existen actos intuitivamente equivocados, a pesar de que maximicen el bienestar del mayor número, el utilitarismo es falso. Premisa 1. Premisa 2. Existen actos intuitivamente equivocados, a pesar de que maximicen el bienestar del mayor número. Por tanto, el utilitarismo, que es la base ética única que puede utilizar Dani para defender el Estado, es falso. Por tanto, defender al Estado es equivocado. En este caso, trasladando al Estado, premisa 1, solo deben ser obedecidas leyes moralmente correctas. Porque solamente se pueden obedecer leyes que sean intuitivamente correctas a pesar del mayor o menor beneficio que produzca para otras personas. Premisa número 2. El Estado coacciona más allá de la obediencia a leyes moralmente correctas, como ha ejemplificado Dani permanentemente. Conclusión, el Estado no ha de ser obedecido. Para defender la obligación estrictamente política al Estado, se debe acreditar un deber para obedecer la ley con independencia de su contenido, incluyendo leyes no relacionadas con ningún principio moral. Por ejemplo, crímenes sin víctimas, droga, prostitución, eutanasia, leyes sobre determinados impuestos que no le importan a nadie y que pagan cosas que no le importan a nadie. Es decir, el Estado existe de manera extensa. El Estado existe con independencia del contenido moral de las leyes que aplica. Para los instrumentalistas, ¿de qué manera podemos considerar que aumenta el bienestar general? Por ejemplo, practicar guerras contra terceros países. ¿O cómo se puede disuadir daños fumando marihuana o licitando la prostitución? ¿Cómo eso aumenta la seguridad de las personas? Por ejemplo, ¿por qué es ilegal proporcionar asistencia legal en Estados Unidos si no se es miembro del Colegio de Abogados, amigo contertulio abogado? Debería tenerse que explicar. Utilizando apenas estos 2 argumentos, creo haber podido demostrar, a falta de demostrar otro tipo de argumentos, lo puedo hacer en la réplica, 2 cosas. No existe base ética probada para justificar la existencia del Estado, que solo se puede justificar a través de juicios evaluativos y no explicativos a través del contrato social. Y segundo, la ética bajo la cual se puede garantizar la existencia del Estado y defenderla, a pesar de que no exista una ética que lo pueda corroborar, que es el utilitarismo, es una ética falsa de acuerdo a los principios intuitivos que acabo de mostrar. De manera que hasta que no se demuestre lo contrario, la autoridad política es una ilusión. Muchas gracias.